Can Yaman ha confesado algo que de verdad jamás creímos que diría. O sea, imagínense el tipo este que siempre se muestra tan seguro, tan lanzado, confesando algo que no soporta. Pues sí. Y ojo, que no es cualquier cosa. No, esto va más allá de la típica manía. Es algo que según él le saca de quicio, le pone de los nervios, y que jamás toleraría en nadie, y menos en él mismo. ¿De qué estamos hablando? Pues agárrense porque el tema es la impuntualidad. Sí, han oído bien. El mismísimo Can Yaman, el galán que nos roba el aliento con esa mirada, el que parece que vive en un mundo de glamour y perfección, odia que la gente llegue tarde. Para ser honestos, yo al principio no me lo creía. Pensaba, venga ya, Can, si tú pareces el tipo de persona que va a su bola, que el tiempo es relativo. Pero no, él ha sido súper claro. Lo dijo en una entrevista reciente y la forma en que lo dijo se le notaba de verdad. Dijo algo así como que es una falta de respeto, que le desespera, y que nunca se acostumbraría a ello. Imagínense la escena. Si tiene una cita, la tiene. Y si eres tú el que se retrasa, bueno, prepárense. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can es una persona muy disciplinada. Detrás de toda esa fachada de estrella de cine, hay alguien que valora mucho su tiempo y, por extensión, el tiempo de los demás. Y ojo, porque esto dice mucho de él, ¿no creen? Muchos dirían que los famosos viven en su propio universo, ajenos a las reglas, pero él sale y dice públicamente, esto me molesta, esto no lo aguanto. Es como si nos estuviera diciendo, oigan, que yo también tengo mis límites, y si quieren estar conmigo, respeten mi tiempo. Y la verdad, en un mundo donde todo va tan rápido y a veces parece que todo vale, un poco de puntualidad y respeto por el tiempo ajeno no viene mal. Piensen en las series, en las películas, en los rodajes. Seguro que él es el primero en llegar. Es esa clase de persona que te planifica todo al milímetro y espera que los demás hagan lo mismo. Yo, para ser sincera, tengo una relación un poco complicada con la puntualidad. A veces me pasa, llego un pelín tarde, y ahora escuchando esto de Can, me entra un poquito de miedo, Me da la sensación de que si alguna vez tengo la suerte de cruzármelo, voy a tener que llevar el reloj atado a la muñeca y mirar cada 5 minutos. No quiero imaginarme su cara si llego con el café en la mano y diciendo perdona, es que había mucho tráfico. Uf. Muchos dicen que es un tema menor, una tontería. Pero yo creo que es un reflejo de su personalidad. Es alguien que sabe lo que quiere, que va a por ello y que no se anda con rodeos. Y si algo le estorba en ese camino, ya sea en su vida personal o profesional, pues lo dice. No se guarda las cosas. Y eso en el mundo del famoseo, donde todo es fachada y sonrisas falsas, es refrescante. ¿O no? Es como si nos dijera, soy así de directo, tómalo o déjalo. Me da curiosidad pensar en cómo serán sus relaciones personales. ¿Será un novio que te mira con cara de pocos amigos si llegas tarde a cenar? ¿O será más flexible en esos temas? Porque una cosa es el trabajo y otra la vida privada, ¿no? Pero él ha sido muy categórico al decir nunca soportaría. Eso suena a que es algo que le afecta a nivel personal, no solo profesional. Yo sospecho que es de los que prefiere esperar en un sitio tranquilo, antes que estar corriendo detrás de alguien o esperando con cara de impaciencia. Sería un drama si se tiene que encontrar con alguien en un aeropuerto y la persona no llega a tiempo. Imagínense la escena. Y esto, al final, nos hace ver a Can Yaman un poco más humano, ¿verdad? No es solo el cuerpo perfecto o la sonrisa arrolladora. Es una persona con sus manías, sus frustraciones y sus valores. Y que valore la puntualidad, que para muchos es solo un detalle, dice mucho de su carácter. Es como si nos dijera, respétame, respeta mi tiempo y tendremos una buena relación. Así que ya saben, si alguna vez tienen la suerte de cruzarse con Can Yaman, más les vale tener el reloj en hora. Porque a este hombre la impuntualidad se le indigesta. Pero ahora la pregunta para ustedes es, ¿creéis que es justo que critique tanto la impuntualidad, o es una manía que debería relajar un poco? Déjenme sus opiniones abajo.